Y como decía Viviana recién, decía Pablo antes, todos llegamos con una historia a esta desaparición forzada. En mi caso, hace muy poquito acabo de presentar la querella por el caso de Vicky Walsh, la hija de Rodolfo, la que él comienza la carta abierta hablando de ella, de su allanamiento en la Casa del Tigre. Y estábamos en eso, antes de que desaparezca Santiago, estábamos en esa investigación, juntando pruebas, leyendo los testimonios de los soldados que lo llevaron a participar, los soldados de Ciudadela que lo llevaron a participar esa noche, esa madrugada, en el ataque de la casa de la calle Corro, en la que estaba Vicky Walsh, en la que había otros compañeros, en la que estaba la hija de Vicky. Entonces uno pasa todo el tiempo de esos hechos, como contaban Pablo, como contaba Viviana, de hablar de que todavía estamos juzgando el último genocidio cometido en la Argentina, el primero nunca se juzgó, y es el de la conformación del Estado-Nación. Y vemos que hay actores que se repiten. En aquel primer genocidio la sociedad rural jugó un rol fundamental. Y vemos que en el segundo genocidio, en el que comenzó en el año 76, que tuvo su antesala con la AAA, la sociedad rural fue una de las instituciones que llamó al golpe, que llamó al genocidio, que lo apoyó y lo propagó. Y ahora llegamos a hablar de Santiago, y también es muy emotivo de que haya aquí gente que lo conozca, que pueda dar cuenta de él. Yo lo conozco a través de lo que escuché, de lo que me contó su hermano, de lo que me contó Andrea, su cuñada. Y la sociedad rural, por ejemplo, es otro actor que vuelve a aparecer. Vuelven a aparecer los terratenientes que decía Noelia, vuelven a aparecer los empresarios, vuelven a aparecer las agrupaciones que los coordinan y que los agrupan. Y marco lo de la sociedad rural porque el día anterior la sociedad rural le había pedido al Estado que termine con la violencia mapuche, que los persigue y que haga lo que tenía que hacer. Entonces, en ese contexto llegamos nosotros y en ese contexto llegan ellos. Pablo decía, nombraba el caso Bordón, y los que militamos hace mucho tiempo en esto siempre decimos que hay continuidad con la dictadura, que no hay un quiebre total, que los gobiernos constitucionales posteriores protegieron de conjunto a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que su política siempre fue, y eso fue el juicio de las juntas, condenar a las cúpulas y preservar las instituciones. Y esto produjo que haya continuidad en las personas, que era lo que él decía. Bueno, alguien que acusamos en el caso Bordón, después lo volvemos a ver como acusado de un delito de lesa humanidad de la dictadura. Hay continuidad en las personas. Cuando Nicolás del Caño era diputado, junto conmigo le pedimos en ese momento al jefe de gabinete, que era Capitanich, Jorge Capitanich, un informe de cuántos miembros quedaban en las Fuerzas Armadas que provenían de la dictadura, porque en este país se instaló como que estas Fuerzas Armadas son otras renovadas que no tienen nada que ver, y que de última Milani es un exceso dentro de eso, que se nos pasó uno. Bueno, las cifras que nos informó Capitanich son escalofriantes. Más de 3.000 en el ejército, 700 de la aeronáutica, 1.000 y pico en la marina, que siguen estando hoy en las cúpulas, porque fueron ascendiendo, porque son estructuras jerárquicas, y que hoy ocupan las cúpulas de las Fuerzas Armadas y que vienen de la dictadura. Milani no es un exceso, no es un error que se pasó, es parte de todo un sector que se preservó, que en aquel momento era jóvenes, pero también era joven Astiz. No es que solamente era joven Milani, era joven Astiz. Jóvenes eran muchos de esos genocidas que torturaban, que secuestraban, que violaban a los compañeros y compañeras, y que hoy siguen siendo parte de las Fuerzas Armadas. Y también decimos que hay continuidad en los métodos, porque el método de la desaparición forzada no lo abandonaron nunca. Siguió siendo un método. La tortura no la abandonaron nunca. Siguió siendo un método de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Y me asombra que algunos periodistas que se creen encima vivos, lo primero que dijeron con esto fue: ah, bueno, no hay desaparición forzada, porque acá no, nadie puede decir que hay un plan sistemático. Bueno, si se instruyeran, aprenderían que una cosa es la desaparición forzada, otra cosa es el plan sistemático, pero que las dos son graves, repudiables y tenemos que enfrentarlas. Entonces, las barbaridades que hemos escuchado en este mes y unos días que se han dicho para defender al gobierno, la verdad es que son muchísimas. Y el mismo periodista que decía eso, que Jorge Lanata, como ya todos habrán adivinado, dijo, bueno, de última será un asesinato. Y lo dice por casualidad, lo dice porque nos quiere discutir a las abogadas la calificación penal del hecho. No. Lo dice porque él sabe que si hablamos de desaparición forzada, hay una responsabilidad de un Estado, hay una responsabilidad política de los que intervinieron, hay una responsabilidad penal de Pablo Nochetti, que estaba ahí presente.
cuando lo secuestran a Santiago. Tienen responsabilidad penal. Él y Patricia Bullrich no solo tienen responsabilidad política, tienen una responsabilidad penal concreta. Pero si lo reducimos a un asesinato, es a un gendarme que se le fue la mano. Volvemos a la teoría de los errores y los excesos. Bueno, se excedió. De última, se excedió. Acá nadie se excedió. Acá venimos con un discurso, como decía Viviana, muy fuerte de criminalización de la protesta social desde hace mucho tiempo. Este gobierno asumió con un discurso muy fuerte de criminalización de la protesta. Lo vivimos nosotros mismos, en nuestros cuerpos y en nuestras caras, en lo que fue hace muy poco la represión en PepsiCo. Lo habrán visto, fue transmitido por todos los canales y vieron cómo intentábamos hasta el último momento parar esa represión brutal, en la cual rompieron un caño de gas y de casualidad no hicieron volar un jardín de infantes y todos los que estábamos ahí nos volamos por los aires, pero faltó muy poquito para que eso ocurra. Porque entraron brutalmente, porque no les importaba nada, porque nos golpearon a todos y porque ellos querían barrer con todo. Y después nos enteramos que el propio Mauricio Macri en persona dio la orden, porque miran encuestas que le dicen que la mano dura garpa, o no sé cómo será que lo dicen, pero alguna cosa por el estilo dice, y eso es lo que él quería demostrar. Y siguieron envalentonando a las fuerzas de seguridad, porque viajó Nochetti, Pablo Nochetti, que después voy a hacer alguna referencia especial a él también, viajó Pablo Nochetti a Bariloche, hizo una reunión con las fuerzas de seguridad de la zona, con la gendarmería, juntó escuadrones. Llevó la policía de seguridad aeroportuaria, que hoy en algún medio me preguntaba de qué tiene que hacer la policía de seguridad aeroportuaria, que supuestamente tiene que actuar en los aeropuertos. Hasta esa fuerza llevó a la reunión previa que se hizo en Bariloche. Reprimieron el 31 de agosto una marcha que se hizo en Bariloche reclamando la libertad de Facundo Yonesguala. Y al día siguiente fueron a Esquel. Al día siguiente llegaron a Esquel. Había una orden del juez Otranto, el mismo juez que no tiene un solo imputado por las torturas y vejámenes que la comunidad denunció en otra represión que ocurrió el 10 de enero. El 10 de enero ya hubo una represión ahí. Mi compañero Nicolás del Caño y otros compañeros viajaron y estuvieron en ese momento en Esquel. Vieron los heridos, vieron el joven que le rompieron la mandíbula, contaban cómo los perseguían a caballo. Interviene el mismo juez y la misma fiscal. Ni un solo imputado por esos hechos. Ese mismo juez y esa misma fiscal intervienen ahora. Y ese juez da la orden de despejar la ruta. ¿Ustedes vieron cuánta gente había arriba de la ruta? Bueno, para eso todo ese operativo. Pero el juez, a 1 hora de la mañana, considera que la ruta está despejada y lo levanta el operativo. Y ahí empieza una segunda secuencia, sin orden judicial. Viviana me decía, bueno, hay que aclarar por ahí estos hechos de la causa porque es verdad, se tira tanta carne podrida en los medios que uno termina como diciendo dónde empieza la verdad y dónde comienza la mentira. La segunda parte ya se hace sin orden judicial. Primero montan una provocación, detienen el auto en el que viaja Soraya, que tal vez muchos la vieron en los medios estos días, una huerquén, una vocera de la comunidad. La detienen el auto, los dejan retenidos. Llaman al juzgado y en el juzgado le dicen, no, déjalos ir, están libres, pero sacale los celulares y sacale el pendrive, todo lo que tengan. ¿Ustedes escucharon alguna vez algo así? Si se pueden ir porque no cometieron ningún delito, ¿por qué le tenés que secuestrar los celulares y las cosas? Tal vez, porque con esos celulares, cuando las detuvieron, le habían sacado una foto a Pablo Nochetti que estaba presente. Porque ella estaba en el lugar. Porque ya había terminado la orden judicial y empezaba la comandancia política del operativo. Y las detienen, y pasa Nochetti y les dice, yo las puedo tener hasta 6 horas detenidas. Y las tiene varias horas. Y siguen provocando a la comunidad. Hasta que alrededor del mediodía entran. Entran directamente por una orden política. Por eso el gobierno está tan complicado. Por eso está haciendo todo lo que hace. Entran por una orden política y es esa cacería que se desata allá dentro del territorio. Yo estuve la semana pasada allí. Se desata la cacería dentro del territorio y en esa cacería secuestran, golpean a Santiago y se lo llevan y lo desaparecen. Y Nochetti dice, yo no tengo nada que ver. Patricia Bullrich, que cree que todos somos estúpidos, dijo, bueno, él pasó a saludar. ¿A ustedes les parece que alguien pasa a saludar en una circunstancia que lleva horas de un operativo, que había personas a 4 kilómetros detenidas de la ruta, que ya habían avisado al juez? ¿Alguien pasa a saludar en esas circunstancias? Y hay fotos que lo ubican a la tarde. Hoy contaba que hay una foto que ve la sombra de él que se extiende en el piso.
Bueno, cualquiera que mire esa foto se da cuenta que no es del mediodía, como dice él cuando pasó a saludar, porque si es del mediodía la sombra es corta, no es una sombra larga. Quiere decir que él estuvo al principio, pero que estuvo más tarde en el operativo. Entonces cuando dicen no hay pruebas, y estamos enroscados horas y horas en los binoculares del testigo, les digo que pruebas hay. Pruebas hay. Esta es una prueba. Esta es una prueba de que estuvo ahí. Entonces, me asombra mucho algo que dijo, lo menciono porque es mendocino, que es un diputado nacional de Mendoza, Luis Petri. Sí, Luis Petri, bueno, yo fui diputada en el mismo periodo que él, también fui asesora con Pablo Nochetti, entonces los conozco. Los conozco y tengo la triste verdad de decirles que se los avisamos. Pablo Nochetti, me trae el asesor de Patricia Bullrich dirigía la Comisión de Legislación Penal, intentó todo el tiempo imponer la figura de flagrancia. Luego, como no lograron votarlo ahí, lo trataron el año pasado, y con esta mayoría automática que logró el macrismo, que logró Cambiemos, a fuerza de sacuchitos bocios, a fuerza de tanta gente que se hizo votar como nacional y popular y le terminó votando todo al gobierno, lograron votar la figura de flagrancia. Y esa es la figura que utilizó Pablo Nochetti para entrar en el territorio, que hay flagrante delito. Yo vi que había delito y por eso ingresamos a terminar con ese delito. Pero lo que me pareció más horroroso es que Luis Petri en los medios de comunicación está reivindicando esa figura. Nosotros estamos pidiendo que es el momento de rediscutirlo, y el que levantó la mano para votar eso, que la levante ahora con la vida de Santiago en juego. Porque los políticos que hacen política y que votan las leyes, según lo que indican las encuestas, son los que producen estas cosas. Y ellos también son responsables. Porque nosotros lo avisamos cuando lo discutíamos en la Comisión de Penal con Pablo Nochetti, lo avisamos el año pasado, se lo dijimos a Luis Petri y a todos los que debatíamos. El que vote esto le está dando vía libre a las fuerzas de seguridad para que criminalicen la protesta social. Y nos hablaban del delito y todas esas estadísticas que inventan de ocasión que nunca pueden justificar, y los jóvenes delincuentes, y los graves problemas que tiene la Argentina. Y miren dónde lo usaron. Miren dónde usaron la figura de flagrancia. ¿Teníamos razón o no? ¿Saben ustedes los nombres de quienes votaron esa ley? Bueno, invito a todos que los busquen. Todos los tenemos que saber. Porque esas leyes que ellos votan por acuerdos, a cambio de algún chanchullo, a cambio de algún puestito en una comisión de la Cámara de Diputados, algún acuerdito, terminan en esto. En esto terminan esas leyes que votan. Entonces acá hay muchos responsables políticos de estas cosas, porque nosotros los avisamos. Y si no me creen, busquen las actas, busquen los videos que están, si no lo dijimos. Si no dijimos que estaban votando una figura que era para criminalizar la protesta social. Y Viviana, que ya la cité muchas veces, le pido disculpas, pero me dio pie para decir muchas cosas, nombraba la ley de lucha antisubversiva. Y saben ustedes que en el año 74 el gobierno de Perón hizo una reforma en enero del 74, hay que hacer una reforma penal en enero, ¿no? Hay que conseguir que los diputados vayan en enero. Fueron, aprovechando que había sido el asalto al cuartel de Azul por parte del ERP, y votaron una reforma diciendo que era para la lucha antisubversiva. Una reforma del Código Penal. Esa reforma del Código Penal es la que tiene la mayor parte de las figuras que hoy se utilizan para criminalizar a todos los luchadores del país. Son esas figuras, la coacción agravada es una de ellas. Si ustedes miran todos los presos políticos que hubo del 83 a esta parte, la mayoría estuvo por el artículo que introdujo esa reforma. Y en ese momento también se plantaba como una lucha antisubversiva, lo mismo que ahora dicen los subversivos, la izquierda, los mapuches, el RAM, ese RAM que ahora es un gran peligro que ninguno de nosotros había descubierto, que por suerte Patricia Bullrich viene y nos alerta y nos avisa que está el RAM en todos lados. Bueno, eso pasó también en el 74. Dijeron que era para la lucha antisubversiva, todos estos discursos que arman. ¿Saben dónde lo aplicaron por primera vez ese artículo de coacción agravada? En la lucha de los obreros de Matarazzo y Gatic que ocuparon sus fábricas. La primera vez que se aplica esa figura es para eso. Díganme si no es parecido. Díganme si todas estas figuras que siempre crean enemigos, estigmatizan grupos, estigmatizan luchadores, estigmatizan a los que enfrentan la violencia del Estado. Si después estas leyes no son utilizadas para criminalizar la protesta social.
Entonces, todos los que votaron esa ley, y ya sé que es un paréntesis, pero me parece un paréntesis importante, porque son esas peleas que damos todos los días, que a veces la gente no lo entiende y dice, ¿por qué no lo votaste y listo? ¿Para qué te comes tanta campaña diciendo que votaste en contra? Bueno, hoy tienen que dar cuenta, Luis Petri y todos los que promocionan esto, que Santiago Maldonado puede no ser el último, si siguen teniendo la posibilidad de, bajo la figura de flagrancia, inventar un delito, decir que se está cometiendo un delito y con eso hacen lo que quieren. Entonces me parece que es muy importante todo esto, porque el año pasado se votó la ley del agente encubierto, se votaron montones de leyes, todas promocionadas por Luis Petri. Yo parece que vengo a hablar contra los mendocinos, les aseguro que no es así, que no es así, pero es un buen lugar para que se sepa quiénes son esos representantes que están en la Cámara de Diputados y en qué ocupan su tiempo. Entonces, en estos días seguimos discutiendo el valor de los testigos y también nos recuerda a los juicios de lesa humanidad. Porque nosotros decimos que Julio López, de quien fui su abogada, no se tendría que haber expuesto contando él quién era el Chocolás, quién era su patota, si el Estado hubiese abierto los archivos de la represión como venimos reclamando desde el año 83. Si el Estado nos hubiese dado, como dice cada vez que habla la sabia y luchadora Norita Cortiñas, hubiese abierto los archivos de la represión, todos hubiésemos sabido quién intervino en la comisaría Quinta, quién intervino en Arana, en cada uno de los centros clandestinos en los que estuvo secuestrado Jorge Julio López. Pero no, el Estado se reserva las pruebas y son los testigos los que tienen que mostrar que tal persona estuvo ahí, que Checolás torturó, que Checolás violó, que Checolás estuvo en esos centros clandestinos. Y miren si ahora no estamos haciendo lo mismo. Si no está puesta la mirada de los testigos. Si el testigo declaró rápido, si declaró tarde. Si el testigo tenía binoculares y si los perdió. Porque además tendría que haber sido muy cuidadoso el testigo. Aunque lo persiguieran a los tiros, tendría que haber guardado los binoculares por si algún día la gendarmería desaparecía a alguien y después lo negaba, él tenía que demostrar que tenía los binoculares. No, es de un grado de ridiculez tan grande, tan grande. Pero volvemos a poner la mira en los testigos porque el Estado no da las pruebas. Porque toda la primera semana se la regalaron. El juez y la fiscal regalaron la primera semana. Porque no creen en las habeas corpus, porque prefieren mirar para otro lado, por los motivos que sean. Porque mandaron a fajar camionetas de la gendarmería que habían participado, rompieron la faja, y ustedes vieron que está alguien preso por haber roto las fajas de las camionetas de gendarmería. Porque las lavaron. ¿Hay alguien preso, imputado por haber lavado camionetas que eran prueba? No. Solo lo vemos a Julio Saquero y a los compañeros de la PDH Esquel que están haciendo un trabajo increíble, denunciando minuciosamente cada una de estas cosas. Y Julio y los compañeros de la PDH se tomaron el trabajo de ir a cada uno de estos peritajes. El juez no. La fiscal no fue a todos tampoco, porque se ofenden. Porque no les gusta cómo le hablan, se enojan y se van. Porque acá no voy a entrar porque me dijeron que era territorio sagrado. Todo eso lo habrán escuchado en los medios estos días. Bueno, les cuento que la represión de enero que les relaté antes, no les importó que era territorio sagrado. Entraron con caballos, entraron con un operativo feroz, pasaron por arriba de todo, les pegaron, los torturaron. Nunca les importó que era territorio sagrado. Ahora que pueden complicar a la gendarmería si hacen bien las pruebas y si hacen bien las pericias, les empieza a importar que ellos no violan territorio sagrado. El grado de cinismo que tienen es inconmensurable. Y de nuevo estamos poniendo la vista sobre los testigos, como les decía, porque la gendarmería oculta. Porque la gendarmería no hizo nada de lo que tenía que hacer. Y no lo hizo porque tiene una orden política. Porque Patricia Bullrich lo dijo brutalmente en el Senado. El que quiera escuchar, que lo escuche. Ella dijo, no voy a tirar a un gendarme por la ventana. Yo no soy como los demás, yo me la banco. Bueno, la parte patotera, ya está. Pero lo que dijo a continuación es que la gendarmería es fundamental para los planes que tiene este gobierno. ¿Qué quiere decir eso? A nadie le llamó la atención eso. Ningún senador le dijo, ¿qué planes tiene este gobierno que para aplicarlos necesita la gendarmería? Yo sé qué planes tiene. Tiene la reforma previsional, la reforma laboral, todo lo que quiere votar después de octubre con la nueva conformación de las cámaras. Eso es lo que tiene el gobierno. Y para eso necesita la gendarmería, porque saben que son todos planes antiobreros, planes antipopulares, que quitan derechos.
que cercenan derechos a los jubilados, especialmente a las jubiladas, porque la reforma impositiva que preparan es para que los ricos paguen menos y los de abajo paguen el doble. Bueno, para eso necesitan la gendarmería. Hay informes que dicen, llegó Norita Cortiñas a la ciudad, vino con Pérez Esquivel, fue a tal radio. Eso es lo que tiene el Proyecto X. Por eso Estados Unidos eligió la gendarmería, porque tiene contacto directo con todas las manifestaciones, porque es la herramienta que eligieron desde mediados de los 90 seguramente, tal vez antes también, alguien me puede dar un ejemplo anterior, yo la ubico claramente a partir de ese momento, y porque todos los gobiernos posteriores la utilizaron. La vivimos en Lear, no sé si todos recuerdan lo que fueron las protestas de Lear en el año 2014, reprimiendo, Bernie llegaba omnipotente con su helicóptero, creía que se llevaba todo por arriba, tan es así que montó lo del gendarme Carancho. ¿Se acuerdan del gendarme Carancho? Que se tira delante de un auto y el gendarme Carancho está procesado. Está procesado. Y todos los que dijeron que el gendarme Carancho había sido atropellado por un auto, logramos que los procese por falso testimonio. Porque era todo un montaje. Pero esos montajes cuestan heridas, cuestan vidas. Una compañera que no oye de un oído porque el chorro de agua que le tiraban con los camiones hidrantes. Entonces no todo es lo mismo. No podemos dejar pasar represión tras represión y no reaccionar. Creo que lo de Santiago trae un punto de inflexión en la sociedad. Como se decía acá, yo coincido, es un punto de inflexión. Es una sociedad que dijo, no queremos otro desaparecido. No queremos más este método de desaparición forzada. Y como les decía, el método de desaparición forzada es un método utilizado en general por las fuerzas de seguridad para ocultar otros crímenes, para ocultar que se les mueren jóvenes en las comisarías bajo tortura. Pero este caso tiene una particularidad, como la tuvo el de Julio López. Julio López, la particularidad es que es un testigo de la dictadura que vuelve a ser secuestrado por la misma patota. Por la misma patota. Que Julio va a declarar con la mayor parte de la patota que lo había secuestrado la primera vez, libre. Libre. Bueno, este tiene la particularidad terrible, trágica, de que Santiago desaparece después de una intervención directa de una fuerza represiva del Estado. Entonces, ¿qué dicen los testigos? ¿Qué no dicen los testigos? Tiene un enorme valor. Tiene un enorme valor. Pero el valor es el de la valentía, el valor es el de compromiso. El que nos tiene que decir dónde está Santiago, por qué lavó las camionetas, por qué plantaron pistas falsas, por qué dijeron que un cura de Mendoza lo llevó a no sé dónde, a Chile, por qué dijeron que lo vieron en Entre Ríos, por qué dijeron lo del puestero cuando sabían que no era así. Es el gobierno el que tiene que dar una respuesta. Y comencé esto, ya para terminar, hablando de los legisladores y las cosas que votan. Hoy, en el Senado, tuvieron la posibilidad de dar tratamiento a una ley que va al fondo de la cuestión. La mencionaba, hoy la tenía puesta ahí Noelia, que es la 26160, que suspende los desalojos de las comunidades originarias. Hoy la extensión de la frontera de la soja en el norte, la megaminería, el fracking y todos los métodos contaminantes que están utilizando la Argentina para saquearla, para saquear los recursos naturales, exigen que esa ley no se prorrogue, porque quieren tener las manos libres para desalojar a las comunidades que viven en sus territorios, en esos territorios que se apropiaron ilegalmente y legítimamente, y poder avanzar en el desalojo. Hoy, en lo que se llama Vaca Muerta, nosotros le decimos por su nombre verdadero, que es Lof Campo Maripe, está la gendarmería adentro. Hoy los están persiguiendo. Hoy está persiguiendo la justicia a la comunidad mapuche que vive en el lugar. Hoy Agustín Santillán está preso en Formosa. Hoy Facundo Yoneguala está preso en un penal de Esquel, con quien estuve hace unos días visitándolo, por reclamar las tierras que legítimamente le corresponden. Y hoy los senadores se negaron a tratar esa ley. 11 votaron a favor de que se prorrogue, se trate la ley, porque lo que se votaba es ponerla sobre tablas para que pueda ser tratada. 11 votaron a favor y 33 votaron en contra. Yo siempre digo lo mismo, veamos los nombres, porque en campaña electoral todos son buenos, progresistas y se preocupan por nosotros. Pero después, cuando se sientan ahí, responden a sus verdaderos dueños. Muchas gracias.